Hola, buenas tardes, soy Paloma Rentería, adolescentes representando adolescentes. Y el día de hoy nos encontramos con una invitada sumamente especial, con un tema sumamente especial, una época del año extremadamente especial, como lo pueden ver aquí en cabina, ya es Navidad. Y pues ya, ahora sí, nuestra invitada del día de hoy es Ivana Sandoval, que recibimos con muchísimo gusto, nos está acompañando desde vía virtual, desde creo que es su casa, entonces la recibimos con todo el cariño en nuestro programa del día de hoy. Paloma, muchísimas gracias por el espacio que me estás dando. Yo lo recibo eternamente agradecidos desde mi oficina. Este, Me da muchísimo gusto el estar aquí contigo, con ustedes, con todos los que nos están escuchando. Para mí es muy especial y muy importante poder tocar todos estos temas, no solo con ustedes adolescentes, sino con todo el mundo en general, pero creo firmemente que tanto ustedes adolescentes como nosotros, yo tengo 20 años, Ok, somos el futuro del país. exactamente. Entonces, yo creo que nos entendemos muy bien en muchas situaciones, pero sí es importante este tema, como muchos otros también, para poder ir generando un razonamiento mucho más amplio de lo que es el mundo en general, ¿no? Porque a veces solemos vivir en una burbuja donde es nuestros papás, la escuela y ya está, y no hay nada más, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a platicar hoy va a ser de mucho valor para todos los que nos están escuchando, Paloma. Sí, claro. Pero es que anteriormente ya tuvimos un programa con nuestra querida Ivana, también se los dejamos por si lo quieren ver. Pero ahora en este tema, bueno, ahora en esta entrevista vamos a tocar un punto en específico y vamos a iniciar con la primera pregunta del día de hoy, que es ¿por qué decides iniciar tu programa? Ok, yo decido iniciar mi programa, Paloma, o bueno, a todos ustedes, principalmente con el valor o la intención de poder transmitir toda esa educación financiera que en México no tenemos. Ok, No tenemos esa educación financiera todavía muy sólida que nos pueda permitir a nosotros de manera gratuita uh-huh. poder manejar nuestras finanzas de la mejor manera posible. Entonces, es por eso también un poquito acerca mi programa, se llama Brújula Financiera, Sí, y es un poquito irlos llevando y acompañando para ir tomando las mejores decisiones financieras de la mejor manera posible. ok. Y comentándonos acerca un poquito de tu programa, ya nos dijiste el nombre, por qué lo generaste. Dentro de tu programa, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que hayas tenido, de las mejores entrevistas que hayas dado o que tú hayas estado con parte entrevistador o en la que más aprendiste? Ok, yo creo que principalmente tuve un invitado que es amigo de mi novio, se los comparto, Ok, y él, a pesar de que no está trabajando formalmente como en algo como tal, está constantemente aprendiendo y ir a diplomados, a cursos en temas financieros, económicos, bursátiles, todos estos temas que para mí son muy sorprendentes en el tema financiero, en el tema de uh-huh. casa de bolsa, que está muy de moda ahorita, trading, todas estas situaciones que también pueden llegar a ser un tanto complicadas. Constantemente se está superando en el tema del conocimiento y en el tema de la mente. Me hizo aprender muchas cosas que nunca vamos a dejar de aprender, y eso es algo que les quiero compartir a todos ustedes en general, a pesar de que ustedes puedan visualizar la vida educacional como primaria, secundaria, prepa y universidad, maestría y doctorado tal vez, Ok, pero nunca, nunca, nunca dejamos de aprender, sí, nunca. Aunque ya estemos retirados, jamás vamos a dejar de aprender. Yo creo que es algo que me llevo mucho de esa persona. Me gustó muchísimo la dinámica que trabajamos y me gustó también principalmente como la mentalidad que compartíamos en el sentido de poder compartir todos estos temas con todos ustedes. ok. Y ya entrando un poquito más en materia, agradezco profundamente que nos hayas respondido a la pregunta. ¿Qué nos puedes o cómo funciona la inflación o qué es la inflación? Tanto en un país, en la economía, ¿qué es? Ok, perfecto. Hablemos acerca de la inflación. Y la inflación es todo ese porcentaje que incrementa los precios, Ok, ¿de acuerdo? sí, O por así decirlo, devalúa el valor del dinero a través del tiempo, ¿de acuerdo? ok, Entonces,
La inflación es un fenómeno normal, es un índice normal que vemos en todos los países, ¿no? Podemos ver que hay una inflación mayor o podemos ver que hay una inflación menor, ¿de acuerdo? Todo esto dependiendo del Producto Interno Bruto que tenga dicho país. Entonces, atacando esta circunstancia principalmente, lo que quiero compartirles es que no vean a la inflación como algo negativo, porque es lo que solemos hacer. Solemos ver a la inflación como algo negativo. Entonces, obviamente tener una inflación muy elevada, pues evidentemente es malo, ¿no? Pero también tener una inflación muy baja también es malo. La inflación controlada es lo que normalmente se da o lo que normalmente es bueno, ¿no? Para pintarles un poquito el escenario de entre blanco y negro, yo creo que hablando de una escala de grises podemos hablar de una inflación del 5% anual más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto tiene que ver con el sistema financiero de cada país, ¿no? Pero hay inclusive personas que pueden decir, no, es que México en un año se va a convertir en Venezuela. No es cierto, o sea, realmente para que nosotros podamos estar como Venezuela en ese momento, yo creo que tendrían que pasar 10 años, ¿no? Por lo menos, muchísimo más, ¿no? Entonces, hay que primero tener, y lo que les quiero compartir, que ya lo repetí, es no vean a la inflación como algo malo, sino algo a lo que le podemos sacar provecho. Porque, por ejemplo, hay una inversión que se llama UDIs, es Unidad de Inversión, esas son sus siglas. Y esta UDI está ligada a la inflación, es decir, la inflación sube, la UDI sube. Entonces, por ejemplo, si una persona hubiera tenido invertido 10 pesos al inicio de año, ahorita su inversión ya hubiera crecido porque la inflación está creciendo. Ok. Porque está ligada a la inflación, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ligar como una parte positiva acerca de todo eso, ¿no? Entonces, simplemente, y lo que yo siempre digo es ser más inteligentes que el sistema, ¿no? Eso es principalmente, no sé si tengas como alguna otra pregunta acerca de eso, Paloma, o algo por el estilo. Pues realmente la pregunta clave en todo esto es, ¿tú qué opinas o qué nos puedes comentar acerca de las recientes notas que nos dicen que la inflación se elevó un 7%? Ya contándonos que lo normal, o de blanco a negro, todo esto tendría que ser un 4 o un 5%. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta? Bueno, a mi parecer, contando ya con esta información, cuando aumenta tanto como un 7%. ¿Ay, qué sucede? Ok. Ahorita es súper importante conocer el porqué de ese 7% que tenemos actualmente, ¿no? Como lo pudimos ver en pandemia, hubo mucho requerimiento de muchísimas cosas, hablando materialmente, ¿no? Lo que aquí se facilitó muchísimo es que yo estando aquí en México iba a ser mucho más fácil pedir algo de Australia y de Australia pedir algo de México, ¿no? Entonces, aquí lo importante que hay que tomar en cuenta es que debido a esas situaciones, las personas empezaron a comprar muchas cosas, ¿no? Las personas con un mayor poder adquisitivo, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué está pasando el día de hoy? Por ejemplo, no sé si has escuchado, Paloma, acerca del desabasto de los chips. No lo he escuchado, pero pues ya que lo estás mencionando, coméntanos un poquito. Ok. En este momento, ya hace un par de meses, hay un desabasto de los chips. Ahora, los chips, ¿en dónde están? En los celulares, en los coches, en las computadoras y demás. Platicándoles un poquito, tengo un compañero aquí de trabajo que hace 6 meses pidió un carro, lo compró y hasta ahorita se lo entregaron. ¿Por qué? Por el desabasto de los chips, ¿no? Entonces, esto genera principalmente dos cosas, ¿no? Evidentemente, la demanda o sube o baja por este tema de que pues no llegan tan rápido, ¿no? Y hay un desabasto de los coches, principalmente hablando del ejemplo que comenté. Entonces, ¿esto qué pasa? Se sube el precio porque la demanda sube. Entonces, al subirse la demanda, el precio siempre sube. Ese es un fenómeno económico clásico. Entonces, la demanda es qué tantas personas o qué monto de personas pide cierta cosa. Entonces, si muchas personas piden, por ejemplo, los coches o quieren los coches, el precio va a subir, ¿no? Si yo tengo una tienda de heladería y muchas personas están queriendo mis helados, ¿qué voy a hacer?
¿Sube el precio? Ok, bueno, ya Entonces, está. principalmente es por esa situación del tema de los chips, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahorita en el tema de la inflación, en el tema de lo que estamos platicando? Hay un desabasto, no solamente de los chips, sino de cosas materiales en general. Entonces, lo que yo les pudiera decir acerca de esto es que el próximo año no es un buen momento para adquirir algo grande como una casa o un coche y demás, ¿no? Yo creo que habría que esperarnos un poquito y durante el próximo año esperarnos y ahorrar, invertir y demás. Yo creo que es el mejor consejo que les podría dar para el próximo año. ¿Y a qué se debe esto de que ahorita no será un buen momento para comprar algo, como un carro o una casa? ¿Por qué esto está ligado al tema de la inflación? Justamente porque la inflación es ese fenómeno de que los precios suben. Ok. Entonces, como ahorita realmente la inflación está subiendo, no es una cosa temporal, ¿no? O sea, realmente no es como de este año y ya, no. Sí va a seguir pasando el siguiente año y es súper, súper importante que pues no adquiramos cosas de mayor valor cuando tengamos una inflación pues que está en ese porcentaje. En ese caso se podría dar el hecho de una casa, ¿no? Que la compres como inversión y que por el tema de la inflación la compres a un precio elevado y que posteriormente la casa vaya disminuyendo su precio. En ese sentido, no, por el tema de la plusvalía. Entonces, para empezar, una inversión en una casa es principalmente para personas que tienen mucho dinero y yo, a mi personal punto de vista, las inversiones en los bienes inmuebles en general ya es muy antaña esa inversión. Ok. A lo que más puedes aspirar en tema de rendimiento en una inversión en un bien inmueble es del 5-8%, máximo, porque hay que tomar en cuenta todos los gastos que se requiere rentar una casa, ¿no? Platicándote un poquito acerca de esto de los bienes inmuebles, al día de hoy dentro de la bolsa mexicana o de la bolsa de valores en general, hay un concepto o hay un ETF que se llama fibras, que son fideicomisos de bienes inmuebles. Entonces tú puedes empezar a invertir desde esas fibras, que son fideicomisos de bienes inmuebles, desde 100 pesos y es como si literal compraras 2 ladrillos y te van a dar rendimiento de sobre esos 2 ladrillos. ¿Qué pasa con eso? Las empresas o las inmobiliarias enormes levantan capital con tu inversión. Okay. Entonces ellos te van a dar ese rendimiento sobre tu capital de lo que ellos estén generando. Entonces de esa manera no tienes que desembolsar 5 millones de pesos para una casa o para 2 departamentos pequeños, sino que con simplemente 100 pesos o lo que tú estés dispuesto o tu capacidad de ahorro te dé para invertir, te dan el rendimiento de ese grupo inmobiliario. Y para construir una casa, en vez de invertir el capital que tú tienes, ¿es mejor o financieramente es una decisión más correcta, en la redundancia, pedir un préstamo para poder construirlo? Pues mira, la verdad es que una persona normal, un mexicano promedio, no tiene la capacidad de ahorro para soltar o para poder pagar la casa en una sola exhibición. O sea, yo creo que menos del 10% de los mexicanos tiene ahorrados 5 millones de pesos o 2 millones de pesos que una casa promedio pueda costar. Entonces, esa parte de los créditos que a veces solemos ver como algo malo, en general, la definición de un crédito es apalancamiento. Y apalancamiento suena como a que me está ayudando, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los apalancamientos son buenos sabiéndolos utilizar. Okay. Entonces, a mi punto de vista, endeudarte con 30 años no es la mejor opción, ¿va? Pero también hay que tener súper en claro tu capacidad de ahorro y también ser muy realistas. Si yo tengo ingresos promedio de 20,000 pesos y aspiro a tener una propiedad, una casa de 5 millones de pesos, pues ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, tengo mis gastos, etcétera, y me sobran al mes 1,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Esto es una cosa súper importante y hay que ser súper realistas
no solamente para ustedes, sino para los adultos en general, porque dentro de mi parte, compartiéndote un poquito, hay personas que literalmente el ejemplo que te acabo de poner, así me lo han dicho. Okay. Entonces, ¿cómo le vas a hacer, no? O sea, explícame. Entonces, esto es una parte súper importante que hay que también tener muy en mente, de ser muy realistas con nuestros objetivos. Ahora, ¿tú crees que sería necesario que todos tuviéramos un conocimiento financiero? Yo creo que sí, yo creo firmemente que es muy importante y es indispensable para todas las personas, Okay. tengas 14 años o tengas 70. Sí, claro. Yo creo que, o también, o sea, seas doctor, o seas financiero, o seas actuario, o seas abogado, seas lo que seas. Porque parte de lo que platicábamos hace ratito es que una persona necesita generar un patrimonio en su vida, ¿no? Y tú, desde tu perspectiva, Paloma, ¿con cuánto ingreso crees que una persona pueda generar un buen patrimonio con 2 hijos? ¿Cuánto ingreso mensual? Yo creo que 200,000 pesos para generar así un ingreso que tú dices, ok, igual y puedo, tengo a mis 2 hijos, porque ese es un ingreso, todavía falta ver cuánto gasta, claro. Porque pues las colegiaturas cuestan, también hay que ver qué edad tiene la persona. Si tiene 18, pues puede que ella trabaje y te pueda hacer, ¿no? Pues mitad y mitad en el colegio. La comida, casa, si viven aparte y tú pagas su renta. Depende mucho, pero por ejemplo, en mi caso, tener otra persona, aunque tú seas un papá de 2 niños de 14, bueno, 2 adolescentes de 14 años, yo creo que ese sería un ingreso que te da lo suficiente para comer, pagar colegiaturas, gastos fijos, que es como luz, agua, gas, etcétera, etcétera, y salir igual y al cine o a comer, algo por el estilo. No sé tú qué opinas aquí, tú eres la experta. Yo creo, Paloma, que tienes mucha más congruencia o tienes mucha más visión de lo que se necesita para construir un patrimonio con 2 hijos, ¿no? Okay. Te platico, personas que yo les he preguntado esto dicen 20,000 pesos, ¿no? Y yo digo, ¿qué alcanza con 20,000 pesos? Ni siquiera la colegiatura, ¿no? Exacto. Tus 2 hijos, ¿no? Entonces, justamente regresando un poquito al punto es súper, súper importante que tengan en mente el tema de la construcción del patrimonio. Platicándote un poquito, en la oficina estábamos viendo un diplomado en finanzas y economía en general, y estábamos viendo que solamente, Paloma, de las personas de 35 años para abajo, por ahí del 5% tenían un patrimonio equivalente a 2,5 millones de pesos, una cosa así. Ahora, aquí pregunta, perdón que te interrumpa, perdón, sorry. ¿Un patrimonio se refiere a tanto dinero ahorrado como propiedades? ¿Qué es un patrimonio? Ok. El patrimonio principalmente se constituye por muchísimas cosas. Lo que solemos pensar es, por ejemplo, cuando yo hago una pregunta, ¿cuál es tu activo más importante? Generalmente lo solemos asociar con el dinero y con el patrimonio, pero bueno, lo que usualmente contestamos con mi patrimonio es mi casa, mi carro y mi negocio, y ya. El patrimonio involucra muchas cosas. Involucra desde tus seguros de vida y gastos médicos. Okay. Involucra desde tus ahorros, tus inversiones, tus carros, tu casa, evidentemente, tu negocio, pero involucra muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay que descuidar desde la parte más pequeña, que puede ser tus ahorros o tus seguros de vida, de gastos médicos, ejemplo, hasta tu casa, ¿no? Entonces, es muy importante generar todo eso para poder tener una buena administración financiera. Ahora sí, ya volviendo a tu ejemplo, te quedaste en la parte donde nos comentabas que era alrededor del 5% de las personas que menos de 35 años tienen un patrimonio de 2 millones de pesos. Así es, exacto. Entonces, imagínate qué gravedad, ¿no? Porque sí, la gran parte de las personas, o sea, el otro gran parte de las personas, vive al día. Okay. Al día me refiero que no ahorra, o sea, lo mismo que ingresa es lo mismo que gasta, y así vive durante toda su vida. Entonces, yo creo firmemente que
es muy buen tiempo para poder empezar, tengas la edad que tengas. Hay muchas herramientas y muchos productos allá afuera que te pueden ayudar con todos estos temas, del tema de empezar a generar un patrimonio sólido. Y aquí va mi siguiente pregunta, y qué bueno que tocaste el tema. ¿Cuánto capital financiero se tendría que tener, se considera para uno poder ser libre de un negocio? Anteriormente en tu programa estábamos hablando sobre los negocios y que un negocio conlleva muchísimas más cosas que solo el dinero que le inviertes, sino tu tiempo, infraestructura, talleres, comentamos el tema del ejemplo de la heladería. ¿Cuánto ya tendría que crecer tu negocio para que tú ya pudieras decirte, ok, o cuánto capital ya tendrías que tener o patrimonio para decir, ok, igual y me voy en 3 días de vacaciones, o ok, igual y me tomo este fin de semana de descanso? ¿Qué se considera? Ok, es súper importante el lapso del tiempo, Paloma. Okay. Para un fin de semana o una semana en general, que te deslindes un poquito de la actividad de tu negocio, pues no tendría que haber mucho problema en el tema de patrimonio, ganancia, rentabilidad y demás. Con que haya una persona que haga las actividades que tú hacías durante ese fin de semana o esa semana, no hay ningún tipo de problema. Ahora, hay mucha diferencia de eso a ya me quiero deslindar. Imaginemos, tú formas una empresa. Sí. Y dices, yo en 5 años quiero deslindarme de las actividades y solo monitorear a mi empresa, ¿no? O sea, que mis directores que yo promueva me digan cuánto vendimos, cuánto salió, cuál fue de utilidad, qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, claro. Ahora, aquí no es un tema tanto de ganancias o no es un tema tanto de tu patrimonio, sino es un tema de qué tan preparada tienes a la gente o a tus empleados o a tu personal en general para confiarle tu empresa entera, para dejarle tu posición a la persona a la que vas a promover. Porque eso es algo que también muy difícilmente hemos aprendido y también volvemos al tema de las empresas familiares. Las empresas familiares, siendo el papá, trabaja toda su vida en la empresa que creó. Pero jamás nos han enseñado a, ok, yo directora, fundadora de mi empresa Patito SADCB, en 5 o 10 años que pueda ya promover a una persona que haga las actividades que yo estoy haciendo en este momento, me salga de la operación de mi empresa y entonces vaya a formar otra, ¿no? Okay. O vaya a invertir en otra, o vaya a hacer algún otro negocio que me quiera aventurar, ¿no? Pero solemos casarnos con esa idea de mi empresa, mi bebé, ¿no? Pero no tenemos como esa gran mentalidad de ¿y luego qué? ¿Y luego qué sigue? ¿No? Entonces, no le confiamos nuestro bebé a otra persona, sí, ¿no? Súper, súper importante que nos quitemos esa mentalidad. Si no, nos vamos a quedar siendo, pues sí, o sea, dueños de Patito SADCB, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Y entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, que me gusta mucho la perspectiva que le diste, ok, piensa a futuro, un empresario, una persona que tenga un negocio, realmente no pasa nada así, porque también por ahí he escuchado, y es un tema que yo creo que muchas personas le tienen, a mi perspectiva, miedo de iniciar un negocio, porque se puede volver incluso esclavizante. Claro. Es algo que no solo, ya lo comentamos varias veces, no solo requiere de dinero, requiere de muchísimo tiempo. Y lo que nos dijiste de casarte con la idea de que esto es tuyo y ya no lo vas a soltar, probablemente no te permita también descansar o tener este poco espacio de decir, ok, me voy a tomar 3 días, que como nos acabas de comentar, en 3 días, sí, pues son 3 días donde hay producción, donde se debería de generar y el negocio para que también sea rentable ya debería de arrancar un poquito. Volviendo al ejemplo del bebé, pues ya tendría que estar caminando, incluso corriendo, ¿no? Entonces aquí no pasa realmente nada si te vas 2, 3 días ahí. Realmente me gustó lo que dijiste, se me hizo acertado, porque también nos quita esta idea de que un negocio tendría que ser, o es esclavizante, te quedas ahí y ya no te vas y ahí te mueres, ¿no? Mira,
aquí, justamente eso que preguntas, habla muchísimo de el gobierno corporativo que tienes. Ok. Ahora, el gobierno corporativo, platicándoles un poquito, es esta organización que los directivos principalmente tienen dentro de su empresa. Pensemos en el gobierno municipal de Querétaro, ¿no? Uh-huh. Está pues el presidente municipal, están los directores, los subdirectores y cada uno se encarga de ciertas cosas. Ahora, pregunta, si el presidente municipal se enferma de COVID y no puede trabajar por 15 días, Pues ¿el Querétaro se cae a la ruina? No se cae realmente. También para eso yo creo que, en mi opinión, una empresa no solo consta de una persona, porque eso ya no es un negocio, eso ya es una persona generando dinero y teniendo a varias personas ayudándolo, a mi parecer. Exacto. Un negocio... Y es justamente eso que quiero compartirles. O sea, yo creo que teniendo un buen gobierno corporativo, que es lo que les comparto, teniendo una buena organización de todas tus personas, si yo, fundadora de la empresa Patito SADCV, me da COVID y no puedo trabajar por 15 días, forzosamente debe de haber una persona que haga mi trabajo sin que pase nada, o sea, sin que se sienta que yo no estoy, vamos. Exacto. ¿No? Porque yo voy a ser la encargada, al final de cuentas, de que la persona que sabe hacer mi trabajo, el día de mañana va a estar tomando mi posición para yo irme a generar otros ingresos, otras alternativas y más. Y ese es el problema que tenemos o que tienen las empresas familiares mexicanas. Que si no está el papá, bye. Negocio. O sea, exacto, ¿no? Y se va a la ruina, y te puedo mencionar diferentes ejemplos que muestran este tipo de cosas, ¿no? Pero principalmente, una de las cosas bien, bien importantes es el gobierno corporativo de tu empresa, o sea, que realmente haya una persona que pueda hacer tus actividades y que si tú al día de mañana faltes, es como si nunca te hubieras ido. Uh-huh, claro. No, y me parece un punto muy importante, porque también así, volviendo al tema de el programa de los adolescentes, si tú estás tratando de formar un negocio, quieres iniciar en todo este mundo tanto de finanzas como de administración y igual me quiero valer un poquito, vas entrando a los negocios, vas viendo cuál es la onda e incluso te vas haciendo la idea de que puedes balancearlo con tus actividades que normalmente hacemos, que pues es ir al colegio, es también descansar, hacer tareas y ya después poderte dedicar a esto sin que se vuelva algo que es necesariamente esclavizante, ¿no? Exacto, así es, justamente. Ok, bueno, y ya nada más para terminar en nuestro bello programa del día de hoy, ¿qué recomendación nos darías a nosotros los adolescentes que el día de hoy tenemos el ánimo tanto de emprender como de saber un poquito acerca más de finanzas y de poder administrar esta parte, que estamos ahí tentando terreno todavía? Ok, súper. Varias cosas rapidísimas. Principalmente en el tema del emprendimiento, es un tema que también está muy de moda en ese momento y creo que se volvió todavía más a raíz de la pandemia. Uh-huh. Lo que les quiero compartir es arriésguense, sí. Inténtenlo, van a fracasar, o sea, es algo que sí o sí va a pasar. Sí, o sea, sí. para que lo tengan en su idea, en su cabecita, que no porque vayan a emprender una dulcería SADCV van a ser multimillonarios, eso no va a pasar. O sea, en su primer intento van a fracasar, en su segundo también, a lo mejor en su tercero también, pero va a llegar un momento en el que de todos esos fracasos, el fracaso es una oportunidad, es sinónimo, así de fácil. El fracaso es sinónimo de oportunidad y es sinónimo de experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes aprendieron de ese fracaso lo van a ir puliendo en sus próximos eventos, en sus próximos emprendimientos. Ahora, otra cosa que también es súper importante mencionar acerca de los emprendimientos es que no es un dulce, vamos, o sea, no es algo que lo pueda hacer de la noche a la mañana, se requiere de mucha antelación, se requiere de mucha preparación, de mucha experiencia, de mucho apoyo de las personas que te tienen cerca. No queramos ser todólogos porque no funciona así. Eso en el tema del emprendimiento, ¿no? Pero, o sea, desde que vayan a la escuela y yo vendo listones, eso genera una experiencia, híjole,
muy, muy, muy cañona hacia el futuro y aunque ustedes no lo vean como tal, ay, es vender listones, no, o sea, sí genera una experiencia muy cañona en tu futuro y en tu adultez, inconscientemente, ¿no? O sea, en tu manera de ver las cosas, en tu manera de pensar las cosas y desde el simple hecho de saber realmente cuánto cuestan las cosas, cuánto me cuestan, me costó trabajo hacer el listón, me quemé el dedo poniéndole el silicón, etcétera, ¿no? Eso. En el tema de las finanzas personales, lo que yo les podría recomendar es investiguen. Ok. Sean sean un devoradores de información. Sí, claro. Y allá afuera hay información muy fácil, muy rápida. Lo que yo le comentaba a Paloma hace ratito y para que me escuchen todos ustedes es que les voy a regalar un taller de finanzas personales para ustedes principalmente, para que puedan empaparse de todas estas situaciones, toda esta información que a lo mejor o muy probablemente se nos ha pintado como que es muy difícil, ¿no? Se nos ha pintado como estos términos muy complicados de entender, ¿no? Entonces yo les ofrezco como esa situación, o sea, sí, vaya, este taller muy fácil, muy sencillo, pero muy eficiente para su inconsciente, ¿no? Ahora, también allá afuera y en el internet nos los ha permitido tener a la mano muchas cosas de muchos cursos gratuitos, ¿no? Lo que yo les podría comentar ahorita es que en la Conducef hay un curso gratuito acerca de educación financiera. Así lo buscan. Conducef, educación financiera es un diplomado donde tienen actividades, donde tienen clases, donde tienen exámenes. Más que verlo como algo tedioso, véanlo como aprendizaje. Que si ustedes lo hacen desde ahorita, le van a sacar mucha más ventaja a las personas que no lo hicieron. Sí, claro, y muchas gracias por este último consejo que nos das el día de hoy, tanto como por toda la maravillosa entrevista que tuvimos, que por cierto, se me fue rapidísimo. Muchas gracias gracias también por tu tiempo y gracias a los oyentes que el día de hoy estuvieron aquí con nosotros. Les deseamos una feliz Navidad, pero también les deseamos que nos metamos un poco más en este tema de las finanzas, que entendamos la información. Por cualquier cosa les recomiendo aquí el programa de Ivana, Brújula Financiera. Realmente es un programa que a mí me ayudó incluso para hacer un proyecto, entonces ya se imaginarán lo fácil que puede ser los cursos que tenemos y toda la información que el día de hoy tenemos el privilegio de poder tener a la mano, que la leamos, que nos educamos un poquito más y que cambiemos esta mentalidad. Y con esto me despido, muchas gracias, soy Paloma Rentería y como siempre aquí nos encontramos los miércoles en punto de las 4 de la tarde.